Nunca quise el poder, pero nací demasiado cerca de él como para ignorarlo. Mi nombre no importa ahora, la historia me ha llamado solo la mujer de Pilato, pero antes de ser eso fui hija de un senador romano, criada entre mármoles fríos, palabras calculadas y banquetes interminables donde la ambición se mezclaba con el vino. Roma no era un hogar, era un imperio, y las mujeres como yo no teníamos derecho a soñar, solo a obedecer y a brillar como adornos en los hombros de los hombres que gobernaban. Mi padre me prometió desde joven, las hijas no decidimos con quién casarnos y menos cuando el linaje familiar estaba atado al honor político. Me hablaban de Pilato como un hombre severo, recto, con ambiciones, más grande que su nombre. No era una familia noble, no era como la mía, pero había escalado rápido por su lealtad al César y por saber callar cuando debía. Lo conocí en una cena formal, no dije mucho, solo me miró como quien observa una pieza valiosa antes de colocarla en su lugar y yo sonreía, porque eso hacíamos las mujeres, sonreíamos mientras el destino se decidía sin nosotras. Pocos meses después fui su esposa. Al principio creí que el matrimonio sería un encierro más, pero Pilato, en su silencio áspero, era un hombre diferente a todos los que había conocido. No hablaba de conquistas ni de oro, no buscaba el aplauso de senadores ni las aprobaciones de dioses. Él solo hablaba de orden, de control, de respeto. Creía firmemente que todo podía organizarse si uno era justo o al menos tímido. Cuando fue asignado a Judea como perfecto, algunos lo consideraron un castigo, otros una oportunidad. Yo en cambio sentí que era un destierro. Dejábamos Roma con sus jardines y fiestas para adentrarnos en una tierra extraña, calurosa, rebelde. Decían que los judíos eran duros, obstinados, enemigos de Roma en su corazón, aunque se postraban en cuerpo. Viajábamos por mar durante semanas. No dormía, me costaba respirar entre el salitre y el miedo, pero Pilatos era inmutable. Se preparaba como un soldado que va en una guerra sin disparos, una guerra de reglas, costumbres y resentimientos que hervían en las calles de Jerusalén. Cuando llegamos me impactó el contraste. Las construcciones eran de piedra, no de mármol. El aire estaba lleno de voces que no entendía, rezos que sonaban más a súplicas que a una alabanza. Los judíos caminaban con los ojos bajos, pero en sus miradas se escondía un juicio silencioso. Ellos no nos querían, no querían a Roma y mucho menos a los que representábamos su autoridad. Teníamos un palacio cerca de la fortaleza Antonia, pero no era un hogar, estaba vigilado por soldados día y noche. Me sentía encerrada entre paredes que no me conocían. A veces salía al patio cubriendo mi cabeza como hacían las mujeres de aquí, solo para observar. Mujeres llevando cántaros, hombres con túnicas largas y palabras que me eran ajenas. Un pueblo religioso, muy religioso, pero herido. Lo notaba como si llevaran siglos esperando algo o a alguien. Yo escuchaba, no hablaba con nadie más que con mis sirvientas y ocasionalmente con las mujeres de otros oficiales. A menudo discutíamos sobre política, pero sin fe. En Roma, la fe era un adorno, aquí era fuego. Aprendí palabras en hebreo solo por curiosidad, me atrajo su Dios, un Dios único, celoso, que no permitía imágenes ni ídolos, muy diferente a los nuestros, caprichosos y adornados. Me sentía observada por él, como si este Dios, al que no entendía, me mirara a través de cada silencio. Pilato comenzaba a perder la paciencia. En más de una ocasión me confesó que gobernar allí era como tratar de sujetar agua con las manos. Había revueltas constantes, discusiones sobre impuestos y sobre todo, rumores de un hombre que predicaba en pueblos pequeños y atraía multitudes. Al principio nadie le dio importancia, otro loco más, otro profeta de los tantos que habían muerto sin gloria. Pero ese hombre empezó a repetirse en los pasillos del palacio. Jesús de Nazaret. No lo vi, no lo escuché, no lo conocí, pero algo en ese nombre me provocaba inquietud, como si el viento mismo murmurara cuando se pronunciaba. Algunos decían que hacía milagros, otros que desafiaba a los sacerdotes, pero los líderes judíos eran un problema, para Pilato aún no. Yo solo observaba, tenía sueños extraños por esos días. No sé si eran advertencias o simplemente el alma que no encontraba paz en tierra ajena, pero sentía que algo se avecinaba, algo grande, como si mi destino, que siempre fue secundario, fuera a cruzarse con el de un hombre que cambiaría la historia. Y así fue como comencé a sentir miedo por primera vez, no por mí, sino por alguien que aún no conocía.
Esa mañana amaneció pesada, la atmósfera estaba distinta, había algo en el aire que no supe nombrar de ese momento, pero se me metía en el pecho como un presentimiento espeso. Pilato se había ido temprano, más temprano de costumbre. Me quedé recostada un rato más observando las sombras en las paredes del mármol, los pliegues de las cortinas, el silencio del palacio. Algo no estaba bien. La noche anterior no fue como las demás. Me acosté temprano, pero no logré conciliar el sueño. Sentía un calor interno extraño, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo iba a pasar. Cuando por fin cerré los ojos, no fue descanso lo que vino, fue aquella visión. Lo que vi no fue un sueño como los que vienen tras el cansancio, ni una imagen confusa nacida del desvelo. No, aquella fue algo más. Fue como si me arrancaran de este mundo y me llevaran de golpe a otro. Uno más real aún que el que habito con los ojos abiertos. Allí estaba él. Aquel hombre, su rostro estaba lleno de sangre, pero no había odio en sus ojos. Era como si me mirara, como si supiera quién era yo. Y al verlo, un estremecimiento me corrió por todo el cuerpo. Vi multitudes gritando, vi piedras alzadas, vi el nombre de mi esposo mencionando entre voces sedientas de sangre. Y él no respondía, solo me miraba como si estuviera diciéndome, diles, aún estás a tiempo. Me desperté con un grito, estaba sudando, el corazón desbocado, las manos frías, me incorporé de inmediato. Caminé descalza por los pasillos de mi habitación como si huyera de algo. Nunca en todos mis años al lado de Pilato había sentido un temor tan claro, tan puro, y no era un temor por mí, era por él, por mi esposo, por su alma, por lo que estaba a punto de hacer sin saberlo. Mandé llamar a un siervo y le di instrucciones. Ve de inmediato a donde está mi esposo y dile esto. No te metas con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. El siervo me miró perplejo, pero sabía que no podía cuestionarme. Mi voz temblaba, pero mi determinación era de hierro. Le di el mensaje y lo mandé. Luego me senté en el borde de mi cama con las manos temblorosas y lloré. Pilato era muchas cosas. Ambicioso, sí. Rudo, sí. Estricto, pero no era cruel por placer. Yo lo conocía y eso me partía el alma, porque sabía que lo iban a empujar a hacer algo en lo que no creía, porque su deber como perfecto de Roma lo tenía atado, porque la prisión de los sacerdotes y los gritos del pueblo podían más que su conciencia y esa mañana lo iban a obligar a decir. Pensé en todos los años que habíamos vivido juntos, en cómo habíamos construido esa vida entre poder, protocolo y deber, y ahora el hombre más importante de mi vida se encontraba frente al hombre más justo que jamás pisó esta tierra. Me sentí pequeña como mujer, como esposa, como persona, porque sabía que mi voz no bastaba para detener lo que estaba por venir. Pero aún así la levanté y esa es la parte que nadie recuerda, que una mujer en medio del poder romano se atrevió a interceder por un inocente. Vi desde el balcón como el sol subía sobre Jerusalén y tuve la certeza de que el día no terminaría sin dolor, porque no solo se estaba juzgando a un hombre, se estaba exponiendo el corazón de todo un pueblo. Pilato debía elegir entre la política y la justicia, entre la prisión y la verdad, entre el deber y lo correcto. Y esa elección no era fácil. Yo lo sabía porque yo también estaba atrapada en medio de ese dilema. Las horas pasaron lentas, pero el ambiente se llenaba de ruido desde mi habitación. Los gritos del patio comenzaban a subir como una tormenta. El nombre de Barrabás se escuchaba entre los clamores, gritos pidiendo su libertad, gritos exigiendo algo más. El nombre de Barrabás se escuchaba entre los clamores, gritos pidiendo su libertad, gritos exigiendo algo más. Vi desde lo alto a los sacerdotes moverse entre la multitud como quien avisa el fuego de una pira. No era justicia lo que buscaban, era castigo. Esperé noticias, esperé alguna señal, esperé a Pilato. El siervo regresó, me dijo que había entregado mi mensaje, me miró con lástima, con resignación. No le pregunté qué respondió mi esposo, no hacía falta. Lo conocía demasiado bien, sabía que no me rechazaría, pero también sabía que el sistema era más fuerte que su voluntad. Salí al corredor y me detuve cerca de una de las columnas. Desde allí lo vi, estaba sentado en su silla de juicio. La toga blanca, el rostro tenso, el cuerpo firme como una estatua, pero los ojos apagados. Frente a él, un hombre con las manos atadas, el rostro golpeado, la túnica rasgada. Ese era él, aquel que había aparecido en mi sueño. Lo reconocí de inmediato, no por el rostro, sino por el silencio. Ese silencio que no se defiende, ese que desarma el poder sin levantar la voz.
Mi corazón latía con fuerza, no escuchaba bien lo que decía, solo veía los gestos, los movimientos, la escena. Pilato le hablaba, él no respondía, y eso desesperaba más que cualquier acusación, porque no se defendía, no suplicaba, no argumentaba, solo estaba allí, como si supiera que nada podría impedir lo que vendría. Yo quería gritar, quería bajar corriendo y tomar la mano de mi esposo, decirle, escucha tu conciencia, escucha mi sueño, no lo hagas, pero no podía, no tenía lugar. No tenía voz, no en ese juicio, no en este mundo. Mi papel ya lo había cumplido, advertir y ahora mirar. Vi cuando Pilato se levantó, lo vi hablar al pueblo, lo vi tomar agua y levantar las manos, y en ese gesto entendí todo. Se lavó las manos, pero no el alma. Se declaró inocente, pero entregó un inocente. Y cuando pronunció la sentencia no hubo tambor, ni espada, ni estallido. Solo una sensación helada que me cruzó el pecho. Él lo entregó, aun sabiendo que era justo, porque el miedo pesa más que la verdad, porque el poder necesita apaciguar antes de obedecer la conciencia. Y yo, desde lo alto, solo podía mirar. Vi cómo lo llevaron, cómo le pusieron una cruz, cómo la gente gritaba con furia ciega, y entre todo ese caos mi alma gritaba en silencio. No por mi esposo, no por Roma, por ese hombre que no se defendió y que aun sabiendo que sería entregado, no nos maldijo. Esa fue la sentencia más dura, no la que cayó sobre él, sino la que nosotros nos lanzamos al no detenerlo. No hay cosa más inquietante que el silencio de alguien que sabe exactamente quién es. Vi a Jesús de pie frente a Pilato, su rostro tenía marcas de golpes, pero no de derrota. Tenía sangre en la frente, polvo en la piel, pero ninguna señal de súplica. Él no se movía como un acusado, se mantenía firme como alguien que ya había aceptado un destino que nosotros aún no comprendíamos. Pilato le hablaba, le preguntaba, lo observaba de arriba abajo con esa mezcla de superioridad y curiosidad que usaba cuando quería dominar a alguien sin necesidad de levantar la voz. Lo vi hacer eso con muchos, con oficiales, con sacerdotes, con príncipes de otras provincias. Todos respondían, todos intentaban defenderse, justificar su posición, evitar la condena. Pero él no dijo nada, solo el silencio, y no un silencio vacío o temeroso, sino un silencio que pesaba en el aire, como si su sola presencia bastara para desconsolar a cualquiera que lo juzgara. Vi a mi esposo inclinarse hacia él. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? ¿No sabes que tengo el poder para soltar o crucificarte? Y aún así Jesús guardó silencio. Pilato se puso tenso, dio unos pasos hacia atrás, había esperado alguna súplica, algún grito, alguna palabra, pero lo único que encontró fue una calma que lo incomodaba. Fue entonces cuando pronunció con voz baja, ¿de dónde eres tú? Y otra vez nada. Ese momento fue más perturbador que todos los anteriores porque Pilato, un gobernador de Roma, con poder de vida o muerte, estaba frente a un hombre que no rogaba, no se defendía, no cedía, y eso lo desarmaba. Desde lo alto, desde las sombras de las columnas, yo lo observaba todo y mi corazón temblaba, no solo porque veía a mi esposo perder el control de la situación, sino porque veía a Jesús conservar el control de sí mismo, aún encadenado. Ese hombre, a quien en sueños vi como justo, estaba demostrando que su autoridad no venía de su posición, ni de sus seguidores, ni de su defensa, venía de algo más profundo, algo que Pilato no comprendía y que yo apenas comenzaba a intuir. Fue entonces cuando mi esposo regresó al interior, su rostro estaba tenso, me miró al pasar, no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de una pregunta que no se atrevía a pronunciar. ¿Y si es cierto? ¿Y si este hombre no es culpable de nada? Yo quería responderle, quería decirle que aún estaba a tiempo, que aún podía parar esto, que el sueño no fue un delirio, fue una advertencia, pero sus pasos eran firmes y el juicio ya tenía un ritmo propio que ni él parecía poder detener. Ese silencio de Jesús fue más fuerte que todas las voces del patio. Y creo que fue ese silencio lo que hizo temblar el alma de mi esposo, porque en un mundo gobernado por gritos, poder y leyes, el Hijo del Hombre eligió no defenderse, y con eso nos expuso a todos. He visto muchas veces a mi esposo dar sentencias, he estado presente cuando condenó a ladrones, insurgentes, asesinos y cuando dejó libres a hombres que lo merecían. Lo vi firmar decretos con firmeza, ordenar castigos y dictar penas que cambiarían para siempre la vida de muchas familias, pero ese día sus manos temblaban. Jesús estaba ahí, ya herido, ya coronado con espinas, había sido azotado, humillado, y aún así seguía de pie con la misma dignidad con la que había guardado silencio antes. Mi esposo ya no sabía qué hacer,
Se paseaba, consultaba, preguntaba, buscaba la manera de soltarlo, de no cargar con esa sangre, pero también de no enfrentarse a los judíos. El gentío gritaba con furia, «¡Crucifícalo!», y él no encontró el valor para decir que no. Fue entonces cuando mandó traer una vasija con agua, se paró frente a todos, se lavó las manos y dijo, «Yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Y mientras el agua caía sobre sus dedos, yo entendí lo que él mismo no alcanzaba a ver. No hay agua suficiente en esta tierra para limpiar el alma de quien se hace cómplice por miedo. Mi esposo pensaba que lavarse las manos era suficiente, que al declarar su inocencia quedaba libre de toda culpa. Pero, ¿se puede declarar inocente a alguien que tenía el poder de impedir la muerte de un inocente y no lo hizo? Yo sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo, sabía que nada de esto era por casualidad, que Jesús no estaba allí por azar, que esa cruz ya estaba escrita mucho antes de que los judíos lo condenaran. Recordé lo que escuché en la sinagoga años atrás, cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto y el faraón endureció su corazón y no lo hizo por simple terquedad, fue Dios quien lo permitió. Fue Dios quien con poder y con propósito dejó que el corazón del faraón se volviera de piedra, para que su gloria se revelara a través de cada plaga, cada milagro, cada maravilla que ocurría en el desierto. Y ahora era igual. Pilato era el gobernador, tenía poder y sin embargo fue incapaz de actuar con valentía. Pero no era debilidad lo que lo controlaba, era que las escrituras estaban cumpliéndose. Jesús tenía que morir. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba dispuesto el plan. No era una tragedia, no era una injusticia sin sentido. Era el acto más profundo de amor y redención y mi esposo, aunque no lo supiera, estaba siendo parte de ello. Muchos hoy dirán, si Pilato hubiera tenido más coraje, si hubiera hecho caso a su esposa, si no se hubiera dejado presionar, pero no. Esto no se trata de lo que un hombre podía decir, esto se trataba del plan eterno de Dios. Muchos hoy dirán, si Pilato hubiese tenido más coraje, si hubiese hecho caso a su esposa, si no se hubiera dejado presionar, pero no, esto no se trata de lo que un hombre podía decir, esto se trata del plan eterno de Dios. No era la voluntad de Roma, ni la astucia de los fariseos, ni la furia del pueblo, era el cielo abriéndose paso entre el polvo de la tierra, y Dios usó incluso a mi esposo para ello. El agua sobre sus manos fue solo un símbolo, pero el alma ya había tomado partido, y lo supiera o no, había participado de la escena más trascendental de todos los tiempos. No hay acto más impactante que presenciar a un hombre queriendo parecer justo, mientras abandona la justicia. Y aún así, Dios no lo rechazó, Dios lo usó. Lo usó para mostrarnos que muchos hoy también se lavan las manos, que muchos hoy saben la verdad pero callan, que prefieren no meterse, no ensuciarse, no involucrarse, y con eso se convierten en cómplices. Pero lo glorioso, lo absolutamente glorioso es que Jesús no necesita que nadie lo defendiera. Él no fue crucificado por error, Él fue entregado porque así lo quiso, porque su muerte no fue una derrota, fue una entrega voluntaria para salvar a quienes como Pilato y como yo no merecíamos ser salvados. Mi esposo nunca volvió a ser el mismo, yo tampoco, porque una vez que has presenciado la mirada de un inocente morir por los culpables, ya no puedes seguir viviendo como antes. Ese día, entre gritos, lanzas y agua sobre las manos, Dios nos mostró que su voluntad no se tuerce por hombres. Jesús fue entregado, no porque lo vencieron, sino porque nadie pudo detenerlo. Siempre recordé aquel momento como una escena imposible de borrar. Pilato de pie ante el pueblo, frente al Cristo golpeado y ensangrentado. Y yo, una mujer impotente, sentada entre las columnas del mármol frío del petróleo, abrazando el temor que ya no era solo mío, sino que parecía de todo el universo. Yo no era una mujer instruida en las escrituras de Israel, pero mi corazón sí sabía reconocer la presencia de algo divino, y ese nazareno no tenía ni una palabra de odio ni una mirada de rencor. Solo una paz extraña, una paz que atravesaba incluso el juicio injusto. Pensé en el sueño, en la angustia que aún me oprimía el pecho. No tengas nada que ver con ese justo, le dije a Pilato. No me escuchó, pero después comprendí algo aún más aterrador. Todo esto tenía que pasar. Con el tiempo entendí que así como Faraón tuvo que resistirse para que se manifestaran los milagros y la gloria del Altísimo, así también Pilato tenía que ceder ante el pueblo, no por cobardía, sino porque la redención debía cumplirse. No era su voluntad, no era la mía, era la voluntad de Dios. Cristo no fue asesinado por Roma, no fue aplastado por la multitud, fue entregado voluntariamente, como cordero al matadero, porque el mundo necesitaba un sacrificio.
uno eterno, uno santo. Y ahí descubrí algo más profundo. Yo había querido evitar ese sacrificio. Yo me aferré al deseo de que Pilato escuchara mi advertencia. Pero en el fondo, si él me hubiera escuchado, si Jesús no hubiera muerto, entonces tú y yo, todos nosotros, seguiríamos perdidos. Tenía que pasar. Dios me mostró que incluso cuando parece que todo se está desmoronando, Él está construyendo salvación. Incluso cuando los hombres se lavan las manos para no cargar con una culpa. Él carga con toda la culpa del mundo sobre los hombros de un solo hombre, su hijo. Yo no volví a ser la misma, no regresé al palacio, no quise seguir siendo la esposa del gobernador. Me fui lejos a otra tierra con el corazón hecho cenizas y una pregunta que me acompañó por años. ¿Qué habría pasado si lo hubiera escuchado? Pero luego dejé de hacerme esa pregunta porque entendí que lo escucharon. Él habló, él amó, él perdonó, él venció. Y un día lo que parecía una pesadilla se convirtió en mi esperanza, porque ese justo por el que lloré, ese justo por el que rogué, murió también por mí, para que yo, la mujer romana que no entendía del Dios de los hebreos, pudiera encontrarlo en mi dolor y llamarlo Salvador.